Si bien sabemos de que en los Andes la lengua base aún es el quechua, ha comentado de que escribiendo, pensando y hablando en quechua es una de las formas para entender a la cultura andina. De pronto le pediríamos que nos dé un poco más de luces porque sabemos de que hay un gran porcentaje de esta comunidad y de muchas otras que no tienen todavía el quechua como su lengua de comunicación y de entendimiento del legado cultural que nos han dejado nuestros antepasados. ¿Cuál es su punto, por favor? Sí, mire, hay dos grupos de intelectuales, de escritores al respecto. Una teoría que dice que para entender en su esencia el espíritu, el mensaje, las manifestaciones culturales de una colectividad, fundamentalmente recomiendan aprender el idioma, que es la máxima expresión cultural, el idioma de cualquier país del mundo. Pero hay otros intelectuales que no necesariamente deben aprender, no deben pensar y aprender ese idioma nativo, sino van como observadores con esa mentalidad, con esa visión de un hombre de ciencia. Y como hombre de ciencia tiene que decir la realidad, la verdad y la objetividad, ¿no es cierto? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, para escribir mis libros con relación a la gran nación continental del Tahuantinsuyo, por recomendación de distinguidos intelectuales, he tenido que profundizar mis conocimientos de quechua. Porque es totalmente diferente que yo tenga que analizar con esa mentalidad tal vez de occidental, de un docente académico, etcétera, que cuando yo tenga que dialogar con un quechua hablante, por decir, por ejemplo, sobre sus principios axiológicos, como cuando dice Runamasiquita cuya y cuyanata munaspaja. ¿Qué me está diciendo? Si tú quieres que te ame, ama a tu prójimo. De una manera que equivale al pensamiento de Jesucristo que dice, ama a tu prójimo si tú quieres que te ame, ¿no? O ama a tu prójimo, amamos los unos a los otros, etc. Entonces, miren, yo pienso que para hacer una verdadera investigación, ante todo digo especialmente para desentrañar sus manifestaciones espirituales, emocionales, afectivas, hay que convivir con ellos mismos, hay que asimilar y captar sus pensamientos, sus maneras conductuales, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que ha habido intelectuales de prestigio mundial como Ernest Middendorf, alemán, Honorio Mossi, italiano, John Rowe, norteamericano, David Young Weber, un doctor en lingüística norteamericano, quienes han aprendido adecuadamente el quechua para luego escribir sus libros. Eso no quiere decir que porque han aprendido el quechua, han escrito en quechua, bueno, han dicho la verdad última, no. Ustedes saben muy bien que toda ciencia es eminentemente dialéctica, toda ciencia es eminentemente dinámica. Por consiguiente, para investigar adecuadamente, yo pienso que debemos utilizar el idioma nativo, en este caso el quechua o runasimi. Por otra parte, vuelvo a recalcar de que en realidad el mundo cultural andino-incano es tan complejo que para todas las especialidades existe ese campo suficiente para que puedan investigar. Los arquitectos, los ingenieros civiles, todos los ingenieros químicos, todos ellos tranquilamente pueden investigar esta realidad tan compleja y poner al servicio de la humanidad. Es el caso, por ejemplo, de Japón, de Israel. Han llegado delegaciones de ingenieros civiles, arquitectos, quienes han descubierto que las construcciones andino-incanas son construcciones antisísmicas. Cuando llegan los sociólogos, antropólogos de Europa, descubren que verdaderamente la única sociedad donde verdaderamente había confraternidad, hermandad, solidaridad, eran aquellas familias donde existía, que integraban, mejor dicho, esa gran nación continental del Tahuantinsuyo. Por otra parte, en el campo religioso se ha tergiversado el sentido de que ellos creían en el sol o creían en la tierra, pero jamás. Los andino-incanos consideraban que la tierra, como también el sol, eran fuentes o elementos de vida. Por eso decían al sol Inti Taita, o sea, Padre Sol, a la tierra decían Madre Tierra, Pachamama o Madre Tierra. Entonces, yo pienso que debemos escudriñar, y algo más, de que habían familias donde verdaderamente después de la madre tierra se daba prioridad número uno a la mujer, porque la mujer era piedra angular, la célula básica de cada familia, porque si no habrían mujeres
yo pienso que no habría continuidad de la humanidad. Pero no así en Europa, de que a la mujer se consideraba como un complemento, como personas de segunda categoría que solamente servían para la cocina o para la cama tal vez. Pero no había esa concepción en el mundo andino incano, a lo contrario, había profundo respeto a la mujer. Por eso el mismo marido decía mamay, o sea, mi madre, decía, tenía otra categoría. Y lógico, ellos nunca conocieron el divorcio, jamás de los jamases. ¿Conocían el matrimonio? Claro que sí, conocían el matrimonio, sahuaco. Pero los hijos tenían un tratamiento especial. En ese sentido, por ejemplo, los padres cumplían estrictamente con sus deberes sagrados de educar adecuadamente a los hijos, de alimentar adecuadamente a los hijos. Y toda la colectividad se encargaba de educar adecuadamente a los niños, a los adolescentes, y también priorizaban el tratamiento especial con relación a los ancianos. Lo que no sucede actualmente en los países capitalistas, podemos citar a Estados Unidos de Norteamérica, a los países europeos donde los niños son abandonados, los ancianos igualmente son abandonados. Entonces yo pienso que hay mucho que aprender de las manifestaciones culturales de esta gran nación continental del Tahuantinsuyo. ¿Cómo ve el quechua en este momento en la sociedad de Cusco y en el mundo? ¿Usted siente que está avanzando o se está preservando? ¿Cuál es su experiencia en relación al quechua? Mira, hay un aspecto medular de que desde la llegada de los españoles hasta ahora, los españoles en primer lugar, por el simple hecho de que venían de España, se sentían superiores a los nativos. Lamentablemente, en su supina ignorancia, empezando desde Cristóbal Colón, que creía haber llegado a la India, llamó a sus habitantes indios. Y yo sostengo de manera categórica que en América nunca ha habido indios, no hay indios. La palabra indio está muy bien para los habitantes de la India. En el mundo andino incano había andinos, incanos, tahuantinsuyanos. Y por otra parte han traído categorías, pues, hasta cierto punto que escapan al marco racional del ser humano. Ejemplo, de que las mujeres no eran de una raza inferior, de que los andinos eran de raza inferior, de que eran unos animales muy parecidos o muy semejantes a los animales, cuando en realidad por su conducta, por su acción, los españoles invasores verdaderamente tenían las conductas, las manifestaciones conductuales de verdaderos animales, como por ejemplo dice Bartolomé de las Casas, desbarrigaban a las mujeres preñadas, y esos fetos o esos niños daban para alimentar a sus perros, etc. O sea, hay tantas barbaridades que han cometido, y yo creo que esa política de genocidio no es cosa del pasado, que actualmente aún en Lima hay unos supuestos intelectuales, son unos reverendos ignorantes. Y quería aprovechar su pregunta, precisamente, hay una parlamentaria, Hilaria Supa, que se expresa mal, es cierto, en el castellano, pero en quechua habla con toda fluidez. Y sin embargo hay un ignorante, un supuesto periodista que dice que escribe mal Hilaria Supa. Pero este ignorante periodista debía saber que esta mujer es prácticamente analfabeta, pero por autoeducación ha aprendido a escribir y a leer, y ella es parlamentaria. Entonces yo digo, primero como persona humana, como mujer, como madre, merece yo creo, un trato especial, todas las diferencias del caso, y no puede ser motivo de mofa. Yo quisiera traer a Marta Hildebrand, por ejemplo, dictarle en quechua. Sería una reverenda analfabeta para mí esta doctora en lingüística, eso lo he dicho por radioprograma, es una reverenda analfabeta en el idioma quechua y es una ignorante en la cultura andina. O simplemente poner a consideración de un médico o de un ingeniero. Yo también sería otro ignorante porque yo no conozco el término especializado, el término científico del médico o del ingeniero. Por consiguiente, el hecho de cometer errores en la escritura no significa, pues, digamos, ignorancia o de ser de otra categoría, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud de este periodista de Lima? Su desprecio, la actitud de desdén, especialmente a los andinos, a los incanos, mal llamados provincianos. Y va a continuar, pero para su mala suerte de esos individuos deben saber si en la época del incanato hablaban unos 15 millones de personas quechua racime, ahora en el mundo hablan aproximadamente 30 millones de personas. En las principales universidades de Estados Unidos de Norteamérica, en las principales universidades de Europa, en Japón, en la Universidad de Tokio, hay un cusqueño que enseña quechua. Por consiguiente, hemos tenido la suerte de universalizar el quechua y estamos seguros de contribuir al bienestar de la humanidad, fundamentalmente con sus otros alimentos como quinoa, kiwicha, con sus principios axiológicos de hermandad, fraternidad, solidaridad.